Bueno, muchachos, bendiciones, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Hoy vamos a ver este interesante tema. Vamos a empezar con la introducción de los 12 trabajos de Hércules. Pues. Vamos a ver de qué se trata esta obra, cuáles son esos 12 trabajos que hizo Hércules y cómo esto está relacionado con nuestra propia vida esotérica, pues. Mm. Al igual que todos los escritos, las diferentes escrituras sagradas, más allá de contarnos historias de la antigüedad, nos cuentan, sí, nos cuentan el proceso que debemos todos pasar, nos cuentan el proceso de nuestra propia vida. Entonces es muy importante porque aquí en estas historias encontramos grandes claves. eh, de cómo, digamos, las diferentes fases que tiene el camino, las diferentes pruebas que nos pone la vida y aunque no vamos a imitar porque no nos va a suceder exactamente igual, por lo menos vamos a poder evaluar en nuestro camino qué pruebas ya hemos afrontado o en qué paso estamos afrontando y entender esotéricamente cuál es el mensaje oculto detrás de las historias. Entonces, bueno, antes de comenzar, bueno, hoy voy a compartir lo que es la medicina del mambe y ambil. Un poco antes de comenzar, mambe y ambil. El mambe que tengo, ¿qué es el mambe? El mambe es como una especie de miel de tabaco. Entonces, ayer compartimos rapé, y el rapé es tabaco tostado y hecho polvo que se sopla por la nariz. Este ambil es también tabaco, pero este tiene un proceso diferente donde se extrae y prácticamente se convierte en miel. Este tiene algo especial y es que también le adicionamos, no he visto que lo hagan en otra parte, pero pues como parte de de nuestra alquimia, de lo que hacemos con las personas que trabajamos, pues estos temas, combinamos y de alguna forma nos dejamos guiar por las plantas. Esto no sale como de nuestro propio invento, sino que la propia planta, cuando uno está en estados meditativos, en estados acrecentados de conciencia, las mismas plantas nos hablan y nos dicen pues qué agregar y para qué nos puede servir las diferentes combinaciones, digamos. Entonces este es un ambil que tiene ayahuasca también. Entonces es bastante interesante. Obviamente no va a tener los mismos efectos de la ayahuasca, pues cuando uno va a ingerir pura ayahuasca. Entonces esto es una mezcla que se hace, se hierve, se reduce, se convierte en casi miel y se combina la miel de la ayahuasca con la miel del tabaco y queda algo bien interesante, pues. Eh, ¿Para qué se usa mambe y ambil? Tradicionalmente, aquí, pues los pueblos, no sé si esto también se da pues en otras regiones, pero aquí en lo que es en Colombia, Perú, Ecuador, en el Amazonas, Brasil, se usa esto dentro de los rituales de círculos de palabra. Esto se introduce pues en las encías, primero el ambil, luego encima el mambe, que ya les voy a hablar del mambe, y eh, se dice que es para endulzar la palabra, para que la palabra sea fluida, sea verdadera, cuando se reúnen los mamos, taitas, chamanes, más se mambea para que de alguna forma sean las plantas las que hablen a través de uno, pues. Entonces, pues bueno, es una cosmovisión bastante interesante. Yo me uno pues a ese rezo y pues igual que con el rapé, pues la idea es intencionar
cada uno de estos elementales. Lo que es el mambe, este mambe normalmente, el puro mambe, se hace con hoja de coca y yarumo. Entonces eso se hace en polvo, también se secan, se muelen y se hacen polvo. Pero este tiene algo especial y es que también tiene Santa María, pues es decir, marihuana. Entonces también se hace el proceso con la marihuana donde se seca, se vuelve polvo y se combina. Entonces la marihuana ingerida tiene pues muchos beneficios y de hecho en conversación con la propia planta, a la planta no le gusta que la quemen. Ella no es para fumar, ella es para ingerir, para de alguna forma en extractos, en gotas, así en polvo. Nosotros hacemos hasta arepas pues con cannabis, chocolates, bueno, muchas cosas. En este caso está dentro del mambe. Entonces esta unión es bastante interesante, es bastante hermosa, pues nos ayuda como a centrarnos bastante bien, tiene un efecto pues como rápido y nos ayuda a entrar rápidamente en proceso. Entonces esto es como la unión del hombre y la mujer, de lo positivo y de lo negativo. Entonces ellos dos son pareja, digámoslo así. Ambil y Mambe siempre van juntos. Entonces, simplemente, pues bueno, en nombre de Dios, Padre Infinito, Madre Divina, Conciencia Crística, y si es la voluntad primaria del Uno, ruego que seas tú quien bendice este mambe, este ambil, para que cure nuestra mente, cuerpo, alma, espíritu, para que limpie nuestra palabra, para que nuestra palabra sea fluida, verdadera, cierta, útil, buena, bella, para que podamos compartir lo que venimos a compartir y bueno, dejar el mensaje bien bonito. Así sea. Entonces, bueno, el ambil pues se coge realmente muy poco, pues bueno, si ya es como cada uno intenciona cuánto quiere. Es bastante fuerte de sabor, por eso es mejor hacerlo con el mambe. Entonces, esto va para la encía. Y encima se pone el mambe. La idea es que se pone en la encía, pues acá, en la mejilla, y la saliva poco a poco va pasando de a poquitos, no se pasa pues de una. Si uno no está acostumbrado a mambear al mambe y al envir, las primeras veces pueden dar diarrea, mareo. Cuando uno mambea mucho durante el día, puede tener experiencias en las que se sale del cuerpo. Alguna vez me pasó mambe, caminando por la montaña. De un momento a otro sentí como el cuerpo físico siguió caminando y mi cuerpo, no sé, el cuerpo energético se salió y yo veía adelante el físico y con el energético tratando de alcanzarme, pues. Y realmente fue algo muy curioso, me tocó sentarme y como estar ahí porque era como que no, el cuerpo físico caminaba, el etérico era detrás, tratando de alcanzar al físico, como da un poco de miedo y preocupación, como que te saliste del cuerpo. Entonces tocó sentarme y ya esperar a que ya como que pasara un poco el efecto y ya volver a la percepción normal, pues.
Entonces, bueno, esas son cosas que uno aprende. Entonces, es una medicina que es para eso, para estar muy tranquilo, para centrarse, para, pues bueno, para, digamos que sí, para limpiar la palabra, pues. Y bueno. Entonces ahora sí vamos a empezar con la introducción. Hoy vamos a hablar solamente de la introducción, de unos temas muy generales sobre los 12 trabajos de Hércules. Aparte de lo que está en el libro, me di a la tarea de investigar como más a fondo sobre la biografía de Hércules, mm, y sobre algunos aspectos que me parece son importantes para entender, primero, que todos somos Hércules y que Hércules es la misma representación del Cristo. Digamos, Hércules es una historia que es como de 500 años antes de Cristo. Eh, entonces, bueno, fue una historia simplemente escrita a modo de cuento, de historieta, pero pues para las personas esotéricas del tiempo, pues ahí estaban también las claves del trabajo y del camino. Entonces, esta narración, esta historia de los 12 trabajos de Hércules toca todas las fases de la vida del aspirante y nos vincula con la vida cósmica. ¿De qué forma? Ya hemos hablado de que en el universo, si nosotros observamos los ciclos, el movimiento del Sol, el movimiento de la Tierra y nuestro propio movimiento psicológico y personal, entonces decimos que hay un drama cósmico, es decir, hay una historia que es un drama, que es como una obra de teatro que se repite una y otra vez a nivel macrocósmico y a nivel microcósmico. Entonces, esta historia pues representa a Hércules, representa al imperfeccionado hijo de Dios. Entonces, con una naturaleza inferior, ¿sí? Que es cuando voluntariamente este semidios se sujeta a la disciplina y empieza a producir la manifestación de su divinidad, entonces va desarrollando, pasa de ser un ser humano a ser un Cristo, pues un salvador del mundo. Y cuando hablamos de ser un salvador del mundo, pues entendiendo que ¿qué es mi mundo? Es todo lo que es mi percepción. Así que yo debo salvar todo mi mundo, es decir, desde mi percepción. Y esto no significa que esté salvando a los otros. Lo que sí significa es que estoy dispuesto a morir por los demás, pero con autoconciencia, entendiendo qué es lo que estoy haciendo, entendiendo y disolviendo la separatividad. Entonces, es el trabajo del Cristo. El Cristo es el mago, aquel que es una expresión de Dios, que puede simplemente expresar los poderes de la supraconciencia y venir a manifestarlos en el jardín de la subconsciencia, ¿cierto? El que usa los elementos del mago, el que tiene sus deseos, ¿cierto? Entonces, ese es el Cristo es el mago. Entonces, esta historia es de cómo pasamos de ser un ser humano común y corriente a convertirnos en un Cristo. ¿Cómo pasamos? Eso también significaría cómo pasamos de la 15, cómo salimos de la 15 para llegar a la 1, pues, a llegar a ser magos. Cómo pasamos de ese estado de ignorancia, de separatividad, de ese estado de ego, de imperfección, a llegar a ser un instrumento perfecto para la voluntad y gloria de la voluntad primaria. Pues. Entonces, los 12 trabajos representan el sendero del discipulado, ¿sí?
y todas las experiencias que hay en el ciclo final. Ahora, ¿a qué nos referimos con el discípulo? El discipulado, pues en la gnosis, en el conocimiento gnóstico, nos hablan de las tres montañas, ¿cierto? Entonces está la montaña del Moisés, la montaña del Cristo y la montaña del adepto, ¿cierto? A ver, esto que se vea mejor. Que se vea. Entonces, la primera montaña hace referencia, estas tres montañas hacen referencia a los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿cierto? Los tres factores. Entonces está el factor del morir, la muerte psicológica, está el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. Sacrificio por la humanidad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la muerte psicológica? Esto, cuando el Cristo nos dice, niégate, toma tu cruz y sígueme. Es eso, los mismos tres factores. Niégate, muere. Niégate, es decir, muere, niega toda la falsedad que eres, todo eso que hemos inventado sobre nosotros mismos, todas esas limitaciones que nos hemos puesto, todas estas banalidades y falsos deseos y falsa percepción, nos dice niégate, muere psicológicamente. ¿Y cómo morimos? Pues con recuerdo de sí, autoobservación, silencio interno. Es como lo más importante, los métodos, esto ya uniendo gnosis con cuarto camino, pues recuerdo de sí, autoobservación y silencio interno. Así vamos a morir. Cuando nos recordamos a nosotros mismos, pues no vamos a estar ni en el futuro ni en el pasado. Estoy diciendo aquí estoy aquí y ahora. ¿Cómo están los tres centros de mi máquina humana, los tres pisos? ¿Cómo está mi centro sexual? ¿Cómo está mi centro instintivo? ¿Cómo está mi centro motor? ¿Cómo está mi centro emocional? ¿Cómo está mi centro intelectual? En el centro motor, entonces los hombros, si estoy tenso, los relajo, empiezo a ahorrar energía. Si tengo mucho pensamiento, entonces hago silencio. Si mis emociones están revolucionadas, respiro, me tranquilizo, me autoobservo, pues. Entonces eso nos va a dar dando muerte psicológica. Vamos a ir renunciando, negando todo lo que nos hemos. Luego viene el nacimiento espiritual, es decir, la creación de nuestros cuerpos superiores, que es toma tu cruz. Toma tu cruz. Ahora recordemos que la cruz es un símbolo sexual. Toma tu cruz es suprasexualidad. Entonces, es la suprasexualidad lo que nos va a ayudar a hacer ese nacimiento espiritual. Y sígueme, pues sígueme a hacer el sacrificio por la humanidad. Pero el sacrificio por la humanidad, pues no tiene nada que ver con, pues como tal, colgarse en la cruz. Analicemos la palabra sacrificio, es el sacro oficio. ¿Y cuál es el sacro oficio? El sacro oficio es el que hace el hierofante, el oficio sagrado, pues. ¿Y cuál es el oficio sagrado del hierofante? Como lo está mostrando ahí, es la enseñanza. ¿Cierto? Pero para poder llegar acá, pues ya es porque ya tienes todos tus cuerpos, ya eres un adepto, no eres un iniciado ni un estudiante, no, sino eres un adepto, pues. Entonces la gnosis nos dice, la muerte psicológica la hace el Moisés, es la montaña del Moisés. ¿Qué hace el Moisés? Liberar al pueblo de Israel del pueblo de Egipto. Es decir, liberar la esencia del ego, ¿cierto? Entonces el ego tiene aprisionada nuestra conciencia, nuestra esencia. Entonces el Moisés es el que llega a liberar a su pueblo
¿mediante qué? Mediante la vara que es ya su energía sexual. Entonces, es necesario esa muerte psicológica para poder liberar el ego, más bien la esencia del ego, o sacar el oro del plomo, es lo mismo, pues. Nacimiento espiritual, toma tu cruz, la suprasexualidad. Esta es la montaña del Cristo. Esta es la montaña del Cristo. Entonces, esta es la que nos va a ayudar a nacer, pues. Y ya el sacrificio por la humanidad, ya es la montaña del maestro, pues ya es, el maestro es el que hace el sacrificio por la humanidad, porque ya es el sumo pontífice, pues ya es el hierofante, el que sabe. Entonces, los 12 trabajos de Hércules nos hablan de la segunda montaña. Entonces, para poder iniciar realmente los 12 trabajos de Hércules, ya debemos tener años de desarrollo, digámoslo así, o digamos, porque ya estos 12 trabajos lo que ya representan el sendero del discipulado. Y eso también está representado en la clave 18, por ejemplo. Si vemos la clave 18, vamos a ver que el camino, entonces hay como 3 fases en el camino. El que sale aquí del agua y llega como hasta la parte verde, luego el sube y baja que está en la parte pues ya desde las torres, y luego la subida que está en la montaña. Entonces esa es la montaña del adepto, donde está subiendo el ermitaño. El ermitaño está en esa, que es la montaña ya de la realización. El Cristo, pues, él se sube y baja todas las experiencias que vamos a tener que vivir, buenas, malas, buenas, malas, buenas, malas, hasta que ya lleguemos solamente al ascenso. Pero realmente es como quien sube una montaña. Cuando llega solo el ascenso, aunque es solo de para arriba, es más difícil. Y la primera parte es pues ya la parte como tal del iniciado, pues entonces está el iniciado, el discipulado y el adepto. Entonces están como esos 3 caminos representados en la clave 18. Entonces, ese discipulado es la etapa final del sendero de evolución donde el hombre llega a ser autoconsciente, ¿cierto? Donde ya el hombre se convierte en un mago. Y ya puede elegir autoconscientemente, se vuelve un ser autoconsciente, libre y que escoge sabiamente, se compromete con la voluntad primaria, ¿cierto? Y pone digamos que pone la voluntad, la supraconciencia, por encima de su naturaleza inferior, de su ego, pues. Entonces, eso sería lo que nos va a aportar estos 12 trabajos. Los 12 trabajos, pues, que están relacionados también, por eso el Cristo tuvo 12 discípulos y por eso el Sol atraviesa las 12 constelaciones, pues. Entonces, digamos que este proceso se podría dar naturalmente bajo las leyes de la naturaleza. Sin embargo, tendríamos que esperar miles de años, porque, digamos, todo lo que estamos haciendo hoy es llevando nuestro cuerpo, evolucionando el cuerpo natural que nos dio la naturaleza, domesticándolo para que evolucione, que esa es la representación del perro y el lobo. El perro es una evolución del lobo, es una domesticación que evoluciona, pues es una evolución. Entonces, asimismo, la naturaleza del cuerpo que nos da es como el lobo, y lo que nosotros vamos a intentar hacer es evolucionar este cuerpo, esta conciencia, esta mente, estas emociones y para llevarlo a un nivel superior. Entonces, esto lo puede hacer y esto lo va a hacer la naturaleza en algún momento. En algún momento ya los seres van a venir con sus chakras desarrollados, ya con sus poderes de la subconsciencia desarrollados, telequinesis,
visión, pues, audición, bueno, todas estas videncias, clarividencia, clariaudiencia, polividencia, pues, en algún momento de la naturaleza ya los seres van a venir de esta forma desarrollados. Pero para eso tendríamos que esperar miles de años. Entonces, ¿cuál es la propuesta pues, de estos trabajos esotéricos? Nos dan una pauta, nos dan un orden para hacer esta evolución en esta vida, pues, en una sola vida, pues, con el esfuerzo correcto, con el sacrificio voluntario, con la renunciación, pues vamos a poder llegar a esa evolución en esta misma vida, pues. Entonces, bueno, poco a poco, hasta que Dios se quiera manifestar ya en el hombre de una forma autoconsciente, pues pasarán miles de años. Entonces, la idea es que nosotros lo hagamos en esta vida. Y para poder hacerlo en esta vida, pues es todo un proceso de depuración, de sublimación, de transmutación progresivo, ¿cierto? Hasta alcanzar los montes de la transfiguración, de la iluminación, llegar al Olimpo, pues. Entonces, en este punto ya los poderes ocultos son descubiertos y se utilizan de forma divina, con propósitos divinos, con comprensión, en armonía con el universo. Entonces, en cada signo que va pasando, los 12 trabajos de Hércules, pues es los 12 trabajos sobre los 12 signos. Entonces, el trabajo de Aries, de Tauro, de Géminis, de Cáncer, de Virgo, pues es lo que nos va, es lo que nos va a ir enseñando esto, cómo cada signo expresa unas características y nos va a dar un conocicierto, pues, que nos va a demostrar cada signo tiene su propio poder, su propio don, y a medida que vamos pasando cada signo vamos a ir adquiriendo estos dones conscientemente y vamos a vencer lo natural, que es controlado y gobernado por el destino y por la ley de accidente, y empezar a manifestar la voluntad primaria, la voluntad de Dios. Entonces, todos estamos, cada uno de nosotros somos un Hércules, un Cristo en embrión, en potencia. Todos tenemos la misma meta que alcanzar, el mismo zodiaco que atravesar. Ahí volvemos al drama cósmico. El drama cósmico es como una misma historia, el mismo teatro que todos tenemos que atravesar, pero todo lo vamos a atravesar pues bajo diferentes circunstancias, con una personalidad diferente, bajo diferentes escenas, digámoslo así, pero debemos atravesar todo este zodiaco. Para esto debemos eliminar el temor y empezar a tener autocontrol. De eso se trata todo, a la final de eso se trata todo el trabajo esotérico, y es cómo aprender a controlar la mente y la emoción. La mente y la emoción. Si aprendemos eso, podemos decir que somos dueños de nosotros mismos, porque ya no es como hoy en día, que cualquier cosa me desestabiliza, entro en miedo, entro en pánico, entro en furia, entro en ira, entro en orgullo, sino que ya voy a poder elegir y controlar qué es lo que quiero pensar y sentir. Entonces, un hombre común, por lo general, tiene unas características. ¿Cuáles son las características del hombre común? El temor, el individualismo, la rivalidad y la codicia. El temor, entonces, todo esto debemos convertir ese temor en confianza espiritual, en valentía. Debemos convertir ese individualismo, esa separatividad, en cooperación. Esa rivalidad que hay, la rivalidad que lleva a la envidia, debemos convertirla en una conciencia de grupo. Y toda esa codicia que tenemos, debemos eliminar ese egoísmo,
y entrar en la humildad, pues, ser más humildes, pues. Entonces, esta es la historia del Cristo cósmico, del Cristo crucificado en la cruz, pero también del Cristo planetario, el Cristo que se crucifica en que es el mismo planeta, nuestro propio Cristo interno que está crucificado en la materia. Entonces, pues el Cristo que es el Dios encarnado en la materia. Entonces esa es la historia del sistema solar, del planeta y de cada ser humano. Todos somos Cristos en potencia, todos tenemos que pasar por el mismo drama. Eh, y si uno lo ve, así las historias sean diferentes. Si nosotros observamos, antes del Maestro Jesucristo han existido 23 Cristos más. Entonces nos hablan pues del Buda, nos hablan de Chuang Tse, de Lao Tse, nos hablan de... en México hubo tres, los primeros Cristos de hecho fueron de México. Y bueno, todas estas historias, Mitra, Horus, Shiva, todos, y vemos la historia de todas estas deidades, de todos estos Cristos, vamos a ver que todos pasaron por este mismo drama cósmico, solo que se cuenta la historia diferente y pareciera que es algo diferente en apariencia, pero en esencia todo es lo mismo. Pues. Entonces, para poder tener hacer este estudio y poder entrar en estos trabajos, debemos tener 4 pensamientos fundamentales. La primera es: la naturaleza manifiesta energías invisibles a través de las formas visibles. Es decir, todo esto que vemos surgió primero en la energía y esa energía hizo que le diera forma a la materia. Eso nos habla la Cábala, nos habla perfectamente de este proceso, cómo el espíritu desciende desde Keter y se va organizando en forma, fuerza, energía, hasta llegar al Yesod, que es ya el molde, y ya bajar a Malkut, donde se vuelve materia. Entonces no es que la materia o el cuerpo tenga espíritu, es al contrario, el espíritu adquirió una forma y se convirtió en materia. A esto se le llama muerte, ¿cierto? Porque nuestra vida eterna es la vida espiritual. Al venir y descender acá, morimos espiritualmente para nacer materialmente. Entonces, por eso la madre Binah, la esfera de Binah, que es la que crea todo esto, es la dadora de vida y dadora de muerte, ¿cierto? Nos da vida porque también nos da la vida aquí en Malkut, pero cuando salimos de Malkut también, al morir en Malkut, nacemos en el mundo espiritual, en los mundos espirituales, hacia Yesod, hacia Jod, hacia Netzach, hacia Tiferet. Bueno, ya nosotros nos vamos elevando de acuerdo a nuestra conciencia. Entonces la naturaleza manifiesta energías invisibles a través de formas visibles. De hecho, hoy en el grupo vi que también se tocó algo del tema de cómo no es que el árbol dé la forma de la energía, sino la energía es la que le da forma al árbol. Entonces es eso es algo que tenemos que tener siempre en mente. Tenemos que tener en mente que detrás del mundo objetivo de los fenómenos, ¿cierto? Hay un mundo subjetivo de fuerzas, responsable de la forma exterior, es lo mismo, pues. Entonces todo lo que vemos, todas las formas de la naturaleza, todas las formas creo que hoy Mar nos mostraba estas plantas, cómo absorben la energía del sol, el sol entra en sus partículas, todo es frecuencia, energía, y eso hace que las plantas tomen unas formas específicas, pues. Y estas formas son siempre armoniosas, son formas siempre que reflejan alguna geometría. Tenemos que tener en mente que todo lo exterior y tangible es un símbolo de fuerzas creativas internas.
Bueno, lo mismo, pues todo lo que vemos a nuestro alrededor se creó desde el mundo mental y desde ese mundo mental o de la creación, desde ese mundo de Briah, descendió hacia el mundo de Asia. Todo empieza desde la imaginación creativa, es lo que le da fuerza al mundo. Ahora, si analizamos esto, si como es adentro es afuera, cuando observamos la belleza de la naturaleza, estamos observando la propia belleza de nuestro interior. Cuando nos detenemos a ver los colores de una mariposa, la forma de un colibrí, la forma del árbol, de la flor, de la rosa, y nos maravillamos con los colores, con las formas, con los olores, con las sensaciones, debemos entender que eso también es nuestro mundo interno, pues. Y bueno, también nuestro mundo interno tiene espinas, tiene cactus que no dejan de ser hermosos por ser espinosos, pues. Y también tenemos que tener en cuenta que todo el simbolismo es una forma exterior y visible de una realidad interior espiritual. Es decir, todo esto son símbolos, ¿cierto? Esta letra es un símbolo, esta imagen es un símbolo, el símbolo de la cábala, el símbolo de la cruz, todos los símbolos nos están trayendo a la memoria alguna forma, una realidad interior espiritual. Entonces, por eso es la importancia de estudiar todos los símbolos. Las historias también son símbolos. Entonces, por eso estos 12 trabajos de Hércules, pues es todo un simbolismo de una realidad interior y espiritual. Entonces, nosotros podemos ver la vestidura de Dios en todo lo que nos rodea. Y la vestidura de Dios se puede estudiar por medio de la química, de la física, de la biología. Eh, pero no vamos a llegar, digamos, vamos a llegar en toda la forma hasta el átomo, ¿cierto? Es como el átomo es la partícula más pequeña de la que se conoce está formada la materia. Pero detrás de todas estas formas, todos son aspectos de energía y ya entraríamos en lo que es la física cuántica y todo el mundo subatómico. Entonces tenemos que entender que todo proviene del mundo subatómico para entrar y revelar la vestidura de Dios. Entonces, estos aspectos de la energía ya son estudiados por el astrólogo, por el ocultista, ¿cierto? Donde ya atestiguamos de la deidad oculta, el ser viviente, la mente universal, la energía central que está en todo y en todo y en todos al mismo tiempo. Entonces, bueno, todos estos estudios, la ciencia y la espiritualidad no son algo separado, son algo que están unidos, pero pues bueno, la ignorancia del hombre ha sido el que ha separado la ciencia de la espiritualidad. Entonces, cuando entramos en estos trabajos de ocultismo, este Dios que es transparente y que está invisible, se empieza a volver visible. Ya lo empezamos a ver esa deidad oculta en toda la naturaleza. Y nos damos cuenta que esta deidad es la misma deidad que está dentro del hombre, solo que somos idénticos en naturaleza, es decir, hechos a su imagen y semejanza, pero en diferentes grados y en diferente conos y cierto, pues la deidad de Dios somos iguales, pero pues es muy diferente el Dios invisible, pues al Dios de nuestro interior en grados. Bueno, es como un principio de la polaridad. Entonces, el hombre puede convertirse en observador y es nuestro trabajo dejar de identificarnos con el aspecto material y solo usar el mundo material, todo lo que nos rodea, como un medio de expresión de nuestro Dios interno. Entonces, bueno, esto fue todo lo que hablamos ayer, cómo modificar la subconsciencia para que empezara a
manipular nuestro medio ambiente de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestras metas. Entonces, y esas metas al estar unificadas con la voluntad primaria y al servir en actos divinos, pues vamos a darle expresión a esto. Pues. Entonces, en este punto el hombre tiene dos direcciones, ¿cierto? El punto del hombre máquina, que es el hombre que está sumergido en el hábito, que está identificado con la forma, ese es que está hipnotizado con el mundo de afuera. Ese es el camino del hombre dormido, del hombre máquina. Es donde dice el Cristo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Una persona que está identificado solo con su mundo de afuera, que se preocupa solo por el dinero, por las cosas materiales, por esto, pues está muerto o está muerto espiritualmente. Y el otro camino es el camino de la conciencia. Y la conciencia es aquello que nos identifica con el espíritu. Entonces el hábito nos identifica con la materia, la conciencia nos identifica con el espíritu. ¿Ya? Y el espíritu es algo muy grande. Cuando hablamos de la materia, hablamos de la punta del iceberg nomás, de la punta nomás. Pero cuando hablamos del espíritu estamos hablando de una inmensidad, de una eternidad, de algo, bueno, muy grande. Entonces, cuando iniciamos este camino, se inicia una reorientación. Entonces, nuestro esfuerzo ahora es autodirigido. Ya no somos más simplemente efectos de cosas exteriores, ¿cierto? Ya no somos más accidentes, ya no vamos a depender más de, no, que el astro Marte está alineado con Saturno y eso es el acabose, pues, y entonces la gente, o la luna, que se puso la luna llena y la gente entra en problemas en su psiquis. Nosotros debemos salir de esos influjos para empezar a reorientarnos y hacer, pues, a empezar a dirigir nuestros esfuerzos. Entonces, bueno, ahí es donde se dice que en este momento, cuando se logra esa altura intelectual, ¿cierto? Y este esfuerzo supraconsciente, entonces el observador silencioso despierta y la actividad, cuando despierta este observador silencioso, se inician los trabajos. Entonces, por eso estos 12 trabajos de Hércules es la segunda montaña. En la primera montaña es eliminar todos los detalles de la falsa personalidad, de salir de la ilusión de la separatividad, de la identificación, tumbar las torres del ego, cambiar todos nuestros hábitos de alimentación, de ejercicio, de vida, de dormir, todos esos hábitos deben cambiar. Y en ese momento, cuando se llega a cierto nivel, ya se despierta el observador silencioso. Es el observador silencioso, quiere decir que debemos estar en silencio, mucho silencio interno. De esa forma se despierta digamos, este Cristo, este Hércules, y se inician los trabajos. Entonces, bueno, antes de continuar, vamos a ver un poco sobre la biografía de Hércules, pues, y ver como todos estos aspectos esotéricos que guardan la biografía. Entonces dice la historia que el día antes de que el rey anfitrión regrese a su casa tras una guerra victoriosa, Zeus tomó la apariencia de este rey, y pasó la noche con la esposa del rey, que se llama Agmene, quien dio a luz primero a Hércules, que es bisnieto de Perseo, y una noche después a Ificles, ¿cierto? Entonces, primero fue el hijo de Dios, que es semidios, y el segundo, que es Ificles, este sí es hijo del rey, este sí es totalmente mortal, pues.
Y aquí hay que resaltar algo y es cómo estas historias nos empiezan a hablar de esa infidelidad. Aquí ya vemos, Zeus es esposo de Hera, pero él toma la forma de diferentes reyes y no es solamente con esta historia de Hércules, creo que con Perseo fue igual. Toma la forma de otra persona y embaraza a las mujeres. Tenemos que ver que esto es algo que está muy impregnado en la psicología, pues, del hombre, esta infidelidad, pero esto tiene un aspecto esotérico también. Ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando Zeus quiso hacer a su hijo inmortal, ordenó a Hermes, entonces aquí viene Mercurio, ¿cierto? Hermes le ordenó a Hermes sustraerlo. Hermes es el mensajero de los dioses, pues. Y le ordenó a Hermes llevarlo al Olimpo, y mientras su esposa Hera dormía, le diera leche de su pecho. Hera despertó y lo rechazó, y la leche que se derramó formó la Vía Láctea, pues. Entonces aquí ya vamos viendo cómo, bueno, cómo la cosmovisión antigua le da una personificación a todas estas fuerzas universales. Y bueno, Hera envió 2 serpientes a matarlo mientras dormía en su cuna. ¿Cuáles son las 2 serpientes? Pues las 2 serpientes que representan Ida y Píngala, la energía sexual, la energía Kundalini. Eh, Hera, que sería la madre divina, Binah, envió a 2 serpientes, es decir, Hera no nos quiere. Ahora sí, leemos un poco y mezclamos esto con la historia de la Pistis Sofía. Nos dice que Sofía es la sabiduría y que Sofía quiso crear un ser sin contar con la divinidad del Padre y terminó creando este universo de caos, pues. Entonces es lo mismo que nos dice aquí, pues, pero a la final Hera, por eso quiere deshacer lo que hizo, pero ya no es tan sencillo, porque entonces ya hay otras potestades que tomaron también control sobre los humanos y es ahí donde nos hablan de estas deidades, de estos falsos dioses, de Yaldabaoth y todo esto. Bueno, vamos a ver y después vamos a unir todas estas historias. Entonces el héroe estranguló una serpiente con cada mano y fue hallado por su niñera divirtiéndose con sus cuerpos exangües como si fueran unos insignificantes juguetes. Entonces aquí ya nos habla de la energía sexual. Entonces hablamos de que el Hércules ya es el que va en segunda montaña, el que empieza a controlar su energía sexual. Ya es cuando Jesús camina sobre las aguas, ya es este Hércules que domina las serpientes, no se deja matar por las serpientes, sino que puede matarlas, digamos, matar el veneno de la infrasexualidad para, para que esto pues no nos mate y al contrario empezar es a crear con esta energía. Entonces Zeus dio los mejores maestros a Hércules. Su nombre fue dado por Apolo, en sustitución de Alcaides, derivado de Alcayo, su abuelo. Muchos años más tarde, Hera provocó en el alto Hércules un ataque de locura, que le incitó a matar con sus propias manos a su mujer, a sus hijos y a 2 de sus sobrinos. Entonces, bueno, esta locura es algo que es como inherente en este camino esotérico, creo que no sé, o no sé si es al único que me ha pasado, de que hay momentos en los que sentimos entrar en locura, en momentos que nos sentimos de manicomio, en momentos y en esos momentos es cuando uno hace esto que es, bueno, pues obviamente no matar de forma literal, pero sí se aleja de todo lo que le rodea, pues de sus padres, de su esposa, de sus hijos, se aleja de todo, pues.
Este es un estado insano, digamos, en todos los que empiezan el sendero, pero es parte del proceso, es parte del camino. Entonces, como no tenemos la conciencia suficiente, como todavía no entendemos lo que está pasando, entonces decidimos como que sacrificarlo todo y a todos por ese desarrollo espiritual. Esto es una falta común en todos los aspirantes y es como un paso que hay que dar. También es como casi, pues no digo obligatorio, pero pasa que queremos dejar todo, queremos botarlo todo, queremos, sí, dejar todo atrás. Pero bueno, esto es por también un tema de falta de entendimiento. Entonces, cuando se recupera la cordura y Hércules ya recuperó otra vez la cordura, es decir, se hizo un poco consciente, advirtió lo que había hecho y pues se quiso aislar del mundo y se fue a vivir solo en tierras salvajes. Algo que nos pasa también, a veces uno quiere irse solo por allá para la montaña, solo por allá para el desierto, solo por allá para la selva y olvidarse de todo, pues. Pero allá fue hallado por su hermanastro Ificles, que lo convenció de que visitara el oráculo de Delfos. En penitencia por esta acción, ¿cierto?, de haber matado a su hijo, a su esposa, entonces la sabia délfica le pidió que llevara a cabo una serie de trabajos que debía imponerle Euristeo, ¿cierto? Que era, Euristeo fue un primo de Hércules que le robó, le usurpó el derecho a la corona, ¿cierto? De Micenas, que era donde vivía Hércules. Entonces, ahora esto hizo que Euristeo naciera antes que Hércules para que Hércules no fuera el heredero del rey, sino que fuera Euristeo. Entonces, el rey de Euristeo, durante 12 años, le sirvió, Hércules le tuvo que servir a Euristeo durante 12 años. Entonces, Euristeo, que es símbolo del maestro, Euristeo era el enemigo que más odiaba a Hércules. Y el oráculo le dijo a Hércules, si usted quiere sanar su herida, tiene que servirle a su enemigo, al enemigo que más lo odia. Entonces, ahí es donde viene el símbolo del maestro. Todas estas personas que vemos como enemigos, que no nos gusta, que no, ellos son nuestros maestros. Y este maestro Euristeo estaba inspirado en Hera, ¿cierto? Y entonces Hera fue la que le dijo a Euristeo cuáles eran los 12 trabajos que le iba a poner a Hércules. Ya. Entonces, antes de que Hércules comenzara sus 12 trabajos, los dioses quisieron regalarle algunas cosas, algunas ofrendas, y se dice que Minerva le dio una túnica, símbolo de la vocación. Eso lo empezamos a relacionar aquí. Entonces, la túnica, símbolo de la vocación. Aquí está la túnica que le dio, entonces le dio una vocación, le dio la túnica del hierofante. Vulcano le dio una coraza de oro. Una coraza de oro. A ver, ¿quién me dice cuál sería la clave de esta coraza de oro? Para proteger su corazón. Eso, aquí está la coraza de oro, ¿cierto? Aunque en esta clave realmente esta coraza es de estaño, pero es la coraza que le va a proteger, pues. Luego le dieron, dice que capacita al aspirante para emprender los 12 trabajos y seguir adelante sin amedrentarse. Por eso es el guerrero, pues le dio la voluntad. Y eso es esta clave también, símbolo de la voluntad. De Neptuno, el dios de las aguas, recibió 2 caballos.
Ahí también están los dos caballos, las dos esfinges, que son la naturaleza emocional que representa la capacidad de ser arrebatado, ya sea por una línea de pensamiento o por una reacción emocional. Pensamiento y emoción, ahí están los dos caballos, pues. Esta naturaleza emocional, cuando es usada correctamente y subordinada a los propósitos de Dios, es una de las más grandes posesiones que el discípulo tiene. Cuando dominamos nuestras emociones, esto es lo más grande, de las más grandes posesiones que tenemos, el dominio de nuestras emociones. Con la ayuda de Neptuno y los rápidos corceles, Hércules podía estar en contacto con la esfera más distante en la cual podrían ser ejecutados sus trabajos. Equipado, por lo tanto, con vocación, energía espiritual y sensibilidad, el obsequio de una espada que vino de Mercurio. ¿Cuál es la espada, muchachos? ¿Cuál es el símbolo de la espada? ¿Qué clave es la espada? Clave 6. Saín, la espada. ¿Y qué es esta espada? El discernimiento. La espada del discernimiento. Entonces, el mensajero de los dioses, Mercurio, esta es de profunda significación, pues la espada es el símbolo de la mente que divide en pedazos, separa y destruye. A través de su uso, Mercurio agrega a los otros dones conferidos a Hércules el del análisis mental, es decir, ¿eso cómo se llama? El análisis mental se llama raciocinio. Clave 4, la razón. Y la discriminación, que bueno, es la espada, lo mismo, el discernimiento. Apolo, el mismo dios Sol, se interesó por Hércules y le dio un arco de luz y una flecha. ¿Alguien sabe cuál es el arco y la flecha? ¿Cuál es la clave del arco y cuál es la clave de la flecha? Estos son el arco y la flecha. Anteriormente, Bet y Gimel, digamos, Bet significa la casa actualmente y Gimel es el camello. Pero en la antiguamente, Bet significaba la flecha y Gimel era el arco. ¿Y qué son estos? Símbolos de la autoconciencia y subconsciencia. Entonces dice, simbolizando la capacidad de ir rectamente a la meta. Entonces la autoconciencia apunta, pero la subconsciencia es la que le da la fuerza. Sin el arco la flecha no es nada y sin la flecha el arco no es nada, es igual acá. Sin autoconciencia no hay subconsciencia y sin subconsciencia no sirve de nada la autoconciencia. El arco y la flecha, para ir rectamente hacia la meta. Símbolo también de esa penetrante iluminación, que como una flecha de luz podría iluminar la oscuridad de su sendero cuando fuera necesario. Entonces también nos están hablando de la clave 9, iluminar la oscuridad, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la lámpara del ermitaño, iluminando la oscuridad cuando es necesario. Entonces, bueno, cuando todos los dones habían sido concedidos, y él permanecía con su divino equipo, tuvo lugar la más sorprendente reacción de su parte. Se alejó un momento, se internó en el bosque y regresó con un garrote que había cortado. Porque aunque todos los presentes divinos eran muy hermosos y magníficos, él no sabía cómo usarlos y prefería abrirse camino con lo que sí sabía usar y con lo que podía usar. Exacto, no, esto es hermoso porque todos nosotros tenemos todos los dones de Dios en nuestro interior, todos tenemos la autoconciencia, la subconsciencia, el raciocinio, la imaginación creativa, el discernimiento, la voluntad, pero no sabemos cómo usarlo, pues. Entonces aquí nos dice, use lo que tiene, más bien use lo que sí sabe usar. Y úselo, porque pues no podemos usar todavía los poderes de la voluntad, los poderes del discernimiento, porque todavía no sabemos cómo.
En los 4 primeros signos zodiacales, prepara su equipo y aprende a utilizarlo. Entonces, los 4 primeros, a ver, ¿quién me dice las claves de los 4 primeros signos zodiacales? ¿Qué pasa? Yo sé que ustedes saben, muchachos. Entonces, Aries, que es el emperador, clave 4, el hierofante, que es Tauro, los amantes, Géminis, y el cuarto, la carroza, Cáncer. Entonces dice, en Aries se aferra con fuerza a su mente y busca inclinarla a su necesidad, aprendiendo el control mental. Entonces aquí ya nos vamos a adelantar un poco, ya los 12 trabajos en su detalle los vamos a ver en diferentes clases. Hoy vamos a verlo como muy por encima. En Aries se aprende el control de la mente. En Tauro, la madre de la iluminación, recibe su primer destello de esa luz espiritual que crecerá cada vez más brillante a medida que se acerca a su meta. Entonces, claro, ya empieza la enseñanza del hierofante, la intuición, es la madre de la iluminación, la intuición. En Géminis no solo aprecia los 2 aspectos de su naturaleza, sino que el aspecto inmortal empieza a acrecentarse a expensas del mortal. Entonces, Géminis, pues son la expresión de la dualidad. Tenemos la columna del bien y del mal, así tenemos dentro de nosotros. Somos Cristo y Lucifer, somos luz y oscuridad, somos bien y mal, somos mortales e inmortales. En Géminis empezamos a ver los 2 aspectos, a relacionarlos con los 2 aspectos y a acrecentarse la parte inmortal en nosotros. En Cáncer se logra el primer contacto con este sentimiento universal, que es el aspecto superior de la conciencia de la masa. Equipado por consiguiente con una mente controlada, una capacidad de registrar la iluminación, una facultad para hacer contacto con su aspecto inmortal y para reconocer intuitivamente el reino del espíritu, está listo ahora para el trabajo mayor. Entonces, en Cáncer, pues Cáncer es como un caparazón, ¿cierto? El Cáncer es el cangrejo y el cangrejo está dentro de su caparazón. El trabajo de Cáncer es salir de ese caparazón, ¿cierto? Para poder conectarse con un aspecto más universal, porque el caparazón nos ensimisma. Entonces, ese ensimismamiento tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que nos cubrimos en nuestro caparazón, nos tapamos, ponemos una barrera, digámoslo así, para que no entre en cualquier persona en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, sino que este caparazón debemos es como quitarlo, ¿cierto? Pero quitarlo sin quitarlo, es decir, debemos desarrollar el amor propio, ¿cierto? La voluntad y la valentía, pero abrirnos al mundo. Eso es el trabajo del Cáncer, pues. Es ese sentimiento universal. Dicen los 4 signos siguientes, estos son los 4 signos de crisis y de enorme esfuerzo. En ella toda la iluminación, la intuición y el poder del espíritu del cual Hércules es aspirante, es capaz, el aspirante es capaz, son utilizados al extremo. Los signos de la lucha del plano físico por la realización. Entonces, ¿cuáles son los 4 signos que le siguen? ¿Cuáles eran? No, están muy callados hoy, muchachos. Yo sé que ustedes saben. Entonces, los 4 signos que siguen son Leo,
Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Entonces en Leo el individuo autoconsciente se conoce a sí mismo como el individuo. El espíritu logra individualidad. Esto sí suena muy hermoso, pues. Esta es la individualidad de la que nos habla Gurdjieff, lograr esa individualidad en Leo, Leo que rige el corazón. Y esta clave en Leo también es clave de es la serpiente, Tet. La serpiente, símbolo de la energía Kundalini. Entonces ese amor y el fuego del corazón se van a aprender gracias a la energía sexual, a la suprasexualidad. En Virgo, el Cristo potencial se vuelve el que alimenta las ideas y las capacidades potenciales. Entonces, claro, aquí ya tiene conocimiento, aquí ya está, ya es un adepto, ya empieza a alimentar las ideas, ya empieza a co-crear, pues. En Libra, el aspirante esforzándose para equilibrar los pares de opuestos oscila violentamente de un extremo a otro. Eso sí pasa bastante. Bueno, sí, el equilibrio es algo muy difícil, pues, y aquí es donde aplicamos Cábala. Entonces tenemos la columna del rigor, de la misericordia y de la conciencia, que es el centro. Entonces, Libra nos ayuda a centrarnos y a vivir en ese centro, pero para llegar a ese centro vamos a oscilar violentamente de extremo a extremo. Y en Escorpio, el que vence a la ilusión y está sujeto al efecto disciplinante del mundo de la ilusión y la forma. Escorpio, la muerte, unidad y amor, transformación, energía sexual. ¿Ya? Escorpio rige la zona sexual, entonces ahí es donde está. Gracias al ascenso de la energía Kundalini, que esa energía llegue al tercer ojo, pues vamos a disipar el mundo de la ilusión y de la forma y vamos a entrar en los nuevos, en mundos más superiores. Los últimos 4 signos son los de la realización. El aspirante ha trabajado en el mundo del espejismo y de la forma y su conciencia está libre de limitaciones. Ahora, ¿cuáles son los 4 signos que siguen? Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Acuario y Piscis, perfecto. Entonces, Sagitario, clave 14, la clave de las pruebas. Entonces dice, ahora puede ser el arquero en Sagitario, yendo directamente a su meta. Esta clave 14 es la clave de las pruebas, también es la clave de la alquimia. Y bueno, aquí ya nos apunta hacia la realización, ya el arco iris ya tiene sus 7 centros desarrollados, ya tiene sus alas, tiene el Yud-He Bab-He, es decir, los 4 mundos de la realización o los 4 elementos ya están integrados en sí. Y bueno, hace ascender el águila. Esta águila es la forma elevada del escorpión. Entonces el escorpión se convierte en un águila y el león se doma, pues. Entonces esto también es fijar lo volátil y volatilizar lo fijo. Un símbolo alquimista, pues. Entonces ya en Sagitario podemos apuntar ya hacia la meta que queramos y vamos a llegar. La cabra en Capricornio, que escala el monte de la iniciación, ¿cierto? Entonces Capricornio, esta clave, bueno, todos le temen a esta clave, pero esta clave es súper importante, la clave de la cabra. Ahí también es donde vemos todos estos simbolismos del Baphomet, del diablo, de todo esto. Esto es solamente un velo. Cuando aprendemos ya de que no hay bien ni mal y me centro en la conciencia, supero esta la ilusión del mal y traspaso y ya puedo subir la
la montaña de la iniciación, que es la montaña que está en la clave 18, la clave de la montaña del fondo, pues. Entonces, puede ser el servidor del mundo en Acuario. Entonces, estamos en la era de Acuario y Acuario representa el servicio del mundo, la estrella. Y aquí también esto tiene que ver con la meditación, tiene que ver con los dos mundos, pues lo mismo, estar en la subconsciencia y en la autoconsciencia, un pie aquí y un pie allá, pues servir al mundo. También las 7 estrellas, ¿no? Las 7 estrellas que representan los 7 chakras y la estrella mayor que sería pues todo el influjo de todos los astros, toda la influencia que tienen sobre nuestro ser. Y en Piscis puede ser el servidor del mundo en Acuario y el salvador del mundo en Piscis. Entonces recordemos que el pez es el símbolo de Jesús, ¿cierto? Y dicen que Jesús, el Maestro Jesucristo, era el salvador del mundo. Bueno, pues salvador de su mundo. Él se salvó su propio mundo, toda su percepción. Se elevó a reinos superiores, no se dejó tentar, pasó todas las pruebas. Entonces nosotros también debemos convertirnos en ese Cristo salvador de nuestro mundo. Entonces, en estos 4 signos finales es donde viene la demostración de los beneficios logrados y los poderes desarrollados. Digamos que la demostración, bueno, hay culturas que uno no puede demostrar y de hecho uno no debería demostrar sus poderes solo porque sí, solo porque alguien ay, a ver, si usted es tan duro, haga llover. Si usted es tan duro, haga que escampe. Y usted lo hace. Usted puede hacerlo, pero de esa no es la forma en la que se muestran los poderes de Dios. Los poderes que se ha ganado se muestran es como en momentos de necesidad. Cuando no había vino, pues Jesús creó el vino, pues generó vino. Cuando no habían panes y peces, Jesús multiplicó los panes y los peces. Cuando quería enseñar su cuerpo de ginas, caminó sobre las aguas en medio de la tempestad. Es decir, demostró todos sus poderes de una forma y otra, sanó a enfermos, curó a ciegos, resucitó a los muertos. Todos estos son los poderes que pueden ser demostrados, porque todo esto se puede lograr. Ahora que todo esto también puede tener una connotación esotérica, es decir, resucitar a los muertos, pues si entendemos que todos los hombres comunes, las máquinas están muertas, cuando nosotros vamos, les hablamos, les damos el mensaje, los volvemos a la vida, los volvemos a traer al camino, ahí estamos resucitando muertos. Cuando la gente no quiere ver y usted le muestra con su propia vida y con su propio ejemplo, y esa persona abre los ojos y dice, oiga, sí, estaba ciego, no veía a Dios y ahora lo veo, pues ahí está curando a los ciegos. Bueno, sacando demonios, sí, y diciéndole, pues, ayudando y sirviendo al que pide ayuda y al que pide servicio. Esa es la forma en la que debemos empezar a demostrar esos poderes, pues. Y bueno, a Dios le gusta mostrarse, y si no, pues no estarían esas flores tan hermosas, esas mariposas tan hermosas, toda esta geometría en la naturaleza tan hermosa, pues ahí Dios le gusta mostrarse. Entonces no está mal que nosotros queramos también mostrar la divinidad de Dios en nosotros, en nuestro cuerpo, en un cuerpo perfecto, trabajado, bien, bonito, sano, equilibrado, flexible, resistente, fuerte, pues. Bueno, no hay triunfo hasta que no se ha transmutado el instinto y el intelecto en intuición. El instinto y el intelecto deben ser transmutados en intuición. No hay correcto uso del intelecto hasta que no se usa la intuición.
interpretando y extendiendo el intelecto, aportando a la realización. Entonces el instinto se subordina a ambos. El padre espíritu y la madre materia se juntan en el hombre, y el trabajo del discípulo es remover los lazos de la madre, es decir, de la materia, y así poder responder al amor del Padre, del Espíritu. El aspirante es también consciente de los dos aspectos gemelos, uno terrenal y otro divino, que se hallan en su naturaleza. Existe en la bien desarrollada y altamente organizada personalidad, ¿cierto? ¿Cuál es el símbolo de la personalidad? ¿Qué clave es la representación de la personalidad? Esta es la personalidad. Clave 7. La carroza es, ¿qué es la personalidad? Es el vehículo por el cual nos expresamos. Nuestra personalidad es un vehículo energético por el cual nos expresamos. Si bien el cuerpo físico es un vehículo, el cuerpo físico es simplemente carne y hueso, pero hay algo que anima esa carne y ese hueso. Eso es la personalidad. Y eso es lo que es mi nombre, mi edad, mi género, pero también mis rasgos psicológicos, bueno, todo lo que expresa mi personalidad. Entonces, existe la bien desarrollada y altamente organizada personalidad a través de la que se expresa habitualmente, mental, emocional y física, con sus tres partes coordinadas en una integrada unidad. Luego está la naturaleza espiritual, con sus impulsos e intuiciones, su constante inclinación hacia las cosas vitales y divinas y la consecuente lucha interior que resulta de esta dualidad comprendida. Hércules, pues, era el discípulo, viviendo en un cuerpo físico, pero capaz a veces como San Pablo de ser llevado al tercer cielo y tener trato con los seres divinos. En esta condición tuvo visión del plan, supo lo que tenía que hacer y percibió la realidad de la vida espiritual. Sí, pues nosotros también podemos elevarnos al Olimpo cada vez que queramos. Tenemos las plantas maestras, nos ayudan a elevarnos en ese mundo espiritual. Por medio de la meditación también nos elevamos. Por medio de la respiración también podemos elevarnos. Hay muchas formas de elevarnos y llegar a ese tercer cielo, pues. Este sentido de dualidad es la primera etapa de la experiencia espiritual e ilumina los pensamientos. San Pablo exclama mientras lucha con el problema: lo que quiero hacer no lo hago, y en cambio hago lo que no quiero hacer. Se nos dice después que Hércules mató a sus maestros. Bueno, otra vez Hércules matando a sus maestros. Con ello se está diciendo que cuando se alcanza un punto ya de donde ya puedes tener tus propias conclusiones y conducir tu propia vida, manejar tus propios asuntos, pues ya no son necesarios los maestros y ya debemos matar a todos los maestros. Eso es algo que debemos en el camino tener muy en cuenta, pues si bien los maestros nos van instruyendo, nos van dando todos los libros que leemos, todo esto son maestros, llegará el momento en que lleguemos a nuestro centro intelectual superior y a nuestro centro emocional superior y ya tengamos nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo causal. Entonces ya no necesitamos más maestros, ya estamos conectados con la fuente que lo sabe todo, que sabe lo que hay que saber, pues. Estamos conectados con el Akasha, con la historia, nos conectamos con todo, pues. Bueno, entonces ya no es necesario el maestro, entonces eso es la representación de que Hércules mató a sus maestros. Hay que desprenderse de la autoridad y salir a encontrar su propio camino y hacer sus propios contactos con la vida. De hecho, cuando hablamos de la conciencia cósmica, alcanzar la conciencia cósmica significa convertirnos en co-creadores con Dios, ¿cierto? Pero para ser co-creadores con Dios ya debemos manejar las dos fuerzas.
llamémosle fuerza eléctrica, fuerza magnética, fuerza positiva y fuerza negativa, el bien y el mal. Bueno, ya debemos aprender a manejar las dos fuerzas y por eso este ser que está en la mitad es mitad mujer, de la parte de arriba es mujer y la parte de abajo es hombre. Esto es un ser andrógino. Por eso dice el Cristo, cuando hagas de los dos uno y lo de arriba como lo de abajo y lo de adentro como lo de afuera y el hombre como la mujer, entonces entrarás en el reino de los cielos. Entonces aquí está en el reino de los cielos, ¿cierto? Y el símbolo del cero, nuevamente ya es la supraconciencia, también un símbolo del vacío. Bueno, eso ya son otros estados de conciencia. A veces dejo que mi imaginación vuele sobre qué significa co-crear con Dios o qué significa estar a la diestra de Dios Padre, pues que Dios Padre es esa energía del amor, pues. Y a veces siento que es como si tú, obviamente esto ya no tiene que ver con el cuerpo, sino con el espíritu. Puedes llegar a un momento donde te dan tu propio vacío, tu propio sí, tu propio vacío para que tú ahora crees tu propio universo. Como ya sabes cómo funciona la estructura de este universo, de este rayo de conciencia, ahora vas a crear tu propio rayo y vas a poner ahora tu propio drama cósmico. No tiene que ser el mismo drama cósmico de este universo, sino que vas a crear otro universo donde tú vas a ser Dios. Pues, bueno. La mente, la mente. En la historia de Hércules no se nos cuenta lo que él dijo, sino lo que él hizo. Porque el derecho a hablar hay que ganarlo primero con los actos. Ah, qué hermoso esto. Pues el derecho a hablar hay que ganarlo. Y se gana primero con los actos. Tras concluir sus 12 trabajos, Hércules se dirigió a Ecalia, donde reinaba Eurito, quien le había enseñado a usar el arco y la flecha en su juventud. O sea, el maestro que le enseñó a usar la autoconciencia y la subconsciencia. Eurito estaba convencido de que nadie lo superaba, ni a él ni a sus hijos, y propuso entregar a su hija Yole en matrimonio a quien lo venciera, en una competición de tiro con arco. Hércules llegó dispuesto a aceptar el desafío, imponiéndose fácilmente sobre Eurito y sus hijos. Sin embargo, el rey se negó a otorgar la mano de su hija, pues Eurito sabía lo que hizo a su antigua esposa e hijos y desconfiaba de Hércules. Hércules sufrió un ataque de ira, otra vez se dejó llevar, blandió su espada e impuso una gran batalla contra el rey. 2 de sus hijos pelearon con su padre, pero el más pequeño, Ifito, peleó junto a Hércules, ya que él sabía que su causa era justa. Sin embargo, en el fragor del combate, Hércules no distinguió entre enemigos y amigos, e Ifito fue lanzado violentamente por Hércules desde la torre en la que luchaban, muriendo. Bueno, la torre, entonces ahí la torre, ahí volvió a lanzar, entonces eso nos habla también como, lo veo como Jesús cuando llevaba su cruz, él cayó 3 veces. Hércules también cayó 3 veces. Cayó que en momentos de ira, de egoísmo, se volvió a enceguecer. Entonces había cultivado su autoconciencia y su subconsciencia, pero por una mala idea volvió a la torre del ego, ¿cierto? Y pues volvió a cometer el mismo error, ¿sí? Entonces eso es lo que nos enseña también las 3 caídas del Cristo, las 3 caídas del Hércules. Pues también en nuestro camino nos va a pasar, muchachos. A veces uno va bien alto y ya siente que ya está rozando el cielo y cuando se ve es que cae como un coco, pues. Entonces, bueno, tras asesinar involuntariamente a Ifito, nuevamente regresó arrepentido al oráculo de Delfos para purificarse. El dictamen decidió que debería de servir a la reina Onfale de Lidia durante 3 años. La reina Onfale, cuando estaba a solas con Heracles, lo humillaba, haciéndole vestirse con un largo manto de mujer
y le hacía hilar el lino a los pies de su cama. Bueno, ahí nos muestran toda la representación del 3. Entonces, el 3, ahí está la reina, que sería la reina Onfale. Lo humillaba haciéndose vestir como mujer, es decir, entendiendo nuevamente su dualidad. Al recobrar su libertad y tras muchas aventuras llegó a Calidón, en Etolia, donde le dijo a Deyanira que su hermano Meleagro le echaba de menos. Deyanira era tan hermosa que Hércules se enamoró de ella y la desposó. Durante un viaje la pareja tuvo que cruzar el río Eveno. El centauro Neso se ofreció a transportar a Deyanira sobre su lomo mientras Hércules atravesaba la corriente nadando. Neso se había enamorado de Deyanira y cuando se halló en la tierra firme, galopó velozmente para atraparla. Al ver a su esposa en peligro, Hércules disparó una flecha contra Neso que impactó en el corazón. Mientras el centauro agonizaba, le dijo a Deyanira que tomara un poco de su sangre. Cuando sientas que empiezas a perder el cariño de Hércules, úsala sin dudarlo y recuperarás su amor al instante. Hércules regresó a Ecalia y raptó a Yolé. Para celebrar la victoria, sacrificó 12 bueyes en honor a Zeus. Espero que vayan siguiendo toda esta numerología y todo esto con las claves del tarot, que ahí nos van dando las claves. Hércules encargó a Deyanira una túnica, pues la que llevaba estaba muy estropeada. Deyanira, muerta de celos, vertió la sangre de Neso sobre la túnica, resultando ser un veneno mortal de devastadores efectos. Hércules se cubrió con la túnica y su piel se quemaba. Se tiró al río, pero fue peor. Hércules murió sin remedio y al saberlo Deyanira tomó un puñal y se lo hundió en el pecho. Se suicidó, güey. La muerte del héroe fue una gran pérdida para los humanos y acabó siendo inhumado con la piel del león de Nemea, su maza, su arco y sus flechas, con el veneno de la hidra de Lerna. Zeus al saberlo lo inmortalizó, catasterizándolo y convirtiéndolo en la constelación de Hércules, la veraniega agrupación de estrellas. Hera entonces fue convencida por Zeus para que adoptase a Hércules en una ceremonia de renacimiento. Hera pasó a considerar a Hércules como su hijo y fue a quien más amó junto con Zeus. Todos los olímpicos lo recibieron de buena gana y Hera lo casó con su bellísima hija Hebe, de quien nacieron Alexiares y Ansieto. Según algunas versiones, Hércules se convirtió finalmente en el portero del cielo y nunca se cansa de permanecer en las puertas del Olimpo. Entonces, bueno, ahí nos dice cómo cuando el Cristo llega al Tiferet, es decir, mientras estamos aquí en esta vida como seres humanos, la esfera de Binah es dura con nosotros, nos pone muchos problemas, pruebas, todo parece oscuridad, todo es dificultad, pero apenas el discípulo, el iniciado en este camino, empieza a demostrar su esfuerzo, su sacrificio y a pasar las pruebas, nos vamos ganando el amor de la madre. Y entonces la madre empieza, pues por un lado nos sigue probando, y por eso Hera fue la que puso los 12 trabajos a Hércules, y por el otro lado, cuando pasamos los 12 trabajos y demostramos ser dignos hijos de Dios, la madre nos concede todo, nos concede la inmortalidad, nos concede nuestra esposa espiritual, pues que es nuestra propia alma y espíritu, la unión del alma y el espíritu, y podemos pasar pues al Olimpo, que sería pasar a las esferas de Binah, Shohma, Malkut. Y bueno, entonces esta sería la introducción de lo que es estos 12 trabajos de Hércules. Ahora vamos a empezar ya en próximos días
el estudio ya de cada uno de los trabajos, del trabajo en Aries, en Tauro, en Géminis, cuál fue el trabajo que tuvo que hacer, cómo lo hizo y vamos a ver todos los aspectos esotéricos que esto significa. Hasta aquí preguntas, comentarios. Y si no, pues bueno, ya eso sería todo por hoy, muchachos. Muchas gracias. Entonces alistémonos para estos 12 trabajos. Yo sé que los que estamos aquí estamos listos para iniciar esos 12 trabajos. De hecho, bueno, eh, cuando empecemos a verlos vamos a ver que ya tenemos varios trabajos adelantados. Entonces, ya vamos a ver, es que todo esto tiene que ver con nosotros. Entonces, cuando uno ve el trabajo, uno va a recordar, uy, yo pasé por una situación que me puso a trabajar eso, la mente, el cuerpo, a trabajar la meditación, a trabajar, bueno, varias cosas. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, muchachos, bendiciones, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, gracias a ti, Alex. Gracias a todos. Gracias, bonita noche.